Mi nombre es Talia Álvarez, estudiante en la Maestría de Derecho Constitucional, y a continuación expondré mi trabajo final de la asignatura Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El tema es de los estándares de la acción de habeas corpus en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Como sabemos, la Constitución del año 2008 en su artículo 1 establece que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Este texto constitucional amplía el catálogo de los derechos y además establece garantías jurisdiccionales que se orientan a velar por la eficacia de los mismos. La acción de habeas corpus es una de estas garantías y la misma tiene por objeto recuperar la libertad de una persona que se encuentre privada de la misma cuando ésta sea ilegal, arbitraria o ilegítima. Una privación ilegal es aquella que se ordena o se ejecuta en contravención o violando el contenido normativo del ordenamiento jurídico en general. Es arbitraria igual cuando se ordena o se ejecuta por parte de una autoridad que no tiene potestad o competencia para ordenar la misma. Y es arbitraria cuando ésta se mantiene o igual es ordenada, pero sin ningún fundamento, sino solamente la simple voluntad de la persona que está disponiendo esta privación de libertad. Como ya mencionamos, esta garantía constitucional se encuentra reconocida en la Constitución y también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en este punto es importante mencionar que la Corte Constitucional del Ecuador, en cumplimiento de su función de máximo intérprete de la misma, ha realizado un importante trabajo en lo que es el desarrollo jurisprudencial, estableciendo estándares tanto sustantivos como de procedimiento de esta garantía jurisdiccional, con lo cual obviamente se ha ampliado el contenido de la misma. El artículo 89 de la Constitución establece que la acción de habeas corpus es una garantía jurisdiccional que tiene por objeto proteger el derecho a la libertad, y también la misma busca garantizar este derecho cuando una persona ha sido privada de la libertad, como ya mencionamos, sea de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. Es importante mencionar que esta garantía también se orienta a proteger la integridad física y el derecho a la vida. La Constitución establece también que el trámite de esta garantía no puede verse limitado por ciertas formalidades, sino tiene que tramitarse lo más rápido posible. Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 43 y siguientes, establece que esta garantía deberá interponerse ante el juez donde se presume que se encuentra privada de libertad la persona, y si es que se desconoce también se podrá presentar ante el juez del domicilio del accionante. Y tanto la Constitución como la ley establece que la audiencia se llevará dentro de las 24 horas siguientes de la presentación. Ahora me referiré de manera breve a algunos de los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han aportado de manera significativa en el desarrollo de esta garantía constitucional. Tenemos la sentencia 209-15-JH/19. En esta sentencia, la Corte establece que el juez no debe limitarse a controlar la legalidad de una detención, sino que debe velar por la garantía de los derechos fundamentales. Es decir, que cuando una persona se encuentra privada de la libertad, el juez tiene la obligación de verificar las condiciones en las cuales él se encuentra cumpliendo esta pena privativa de la libertad y garantizar sus derechos, como por ejemplo la salud, medicina, un tratamiento médico. La sentencia 159-11-JH/19, en el cual se analiza el caso de una persona extranjera que fue ilegítimamente privada de la libertad. Aquí la Corte determina que en este caso no se tutelaron los derechos durante el proceso de detención y también de deportación, y establece que es necesario que se garanticen los derechos de las personas que al momento de que se encuentran privados de la libertad. Caso contrario, esto obviamente vulnera lo que son los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. También tenemos la sentencia 166-12-JH/28, en el cual la Corte analiza el caso de una persona que se encontraba encerrada en contra de su voluntad en un centro de desintoxicación.
Y aquí la Corte realiza un importante análisis y nos dice que aquí el examen, el juez al momento de analizar el caso no debe limitarse a realizar un examen, como ya mencionamos, de legalidad, sino debe considerar las particularidades del caso concreto al momento de resolver. Tenemos también la sentencia 365-18-JH-21, en el cual también la Corte enfatiza en la necesidad de que se aplique el principio de celeridad al momento de resolución de esta acción. También nos dice que por la naturaleza de la misma, esta requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades y que su finalidad, como ya mencionamos, es proteger la libertad, la integridad física y la vida. Que cualquier demora, también nos dice la Corte, injustificada dejaría sin efecto esta garantía, o sea, el objetivo del por qué se determinó esta garantía en la Constitución. También nos dice que los jueces deben considerar las condiciones particulares del caso y también los sujetos que se encuentran pues privados de la libertad, como por ejemplo las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Como sabemos, entonces en este caso la privación de libertad de una persona, el juez tiene la obligación de no solamente verificar si es que esta es o no legítima, es decir, si ha sido o no en este caso dictada conforme a lo que establece la ley o por una autoridad competente, sino se tiene que verificar que la misma se encuentre cumpliendo en condiciones que garantice sus derechos fundamentales, y cuando no sea así, específicamente en lo que son centros de privación de libertad, podrán disponer incluso una medida sustitutiva a la privación de libertad, obviamente considerando las particularidades de cada caso. En este caso, aquí la Corte, el aporte que nos realiza, podríamos decir que nos hace un llamado a superar la concepción tradicional de esta garantía, es decir, no limitarnos solamente a un control de legalidad de la privación de libertad, sino analizar el caso de una medida de una forma mucho más amplia y considerando las particularidades. En lo que es lo procedimental, también ha aportado y nos dice que es importante considerar la celeridad, la amplitud de la prueba, la obligación del análisis integral del caso. También en lo sustantivo, pues esta nos dice que la garantía no se limita solamente a lo que es el derecho a la libertad, sino también, como ya mencionamos, derechos como la integridad física, la salud, la dignidad humana y sobre todo verificar las condiciones en las cuales la persona se encuentra privada de la libertad. Como hemos visto en este análisis, podemos ver que la acción de habeas corpus es una de las garantías jurisdiccionales más importantes, y en esta se cuestiona la ilegalidad, la ilegitimidad o la arbitrariedad de una privación de la libertad, y la misma tiene por objeto precautelar o proteger el derecho a la libertad, la integridad física y la vida. Los estándares desarrollados por la Corte sin duda han permitido ampliar y también consolidar los principios de esto conforme a lo que establece la Constitución, que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Gracias.